El apóstol Pedro está guiado por el Espíritu Santo a hablar de 7 características que el creyente debería añadir a su fe con diligencia. Los primeros 5 características que hemos hablado en esta semana son características personales en cuanto a uno mismo y su Dios. Conocimiento, piedad, dominio propio. Características de uno y Dios. Ahora él va a hablar de una característica que toca especialmente la familia de Dios y es el amor fraternal. Y luego él va a hablar de amor en general. El amor fraternal es fundamental en la vida de un creyente. El amor fraternal no es simplemente el hecho de ser amable, saludando a los hermanos y tener un trato superficial con los hermanos. El amor fraternal es algo profundo, es algo donde hay un vínculo con los hermanos y donde la vida de uno está influenciando y siendo de bendición a otro hermano. Esta palabra, amor fraternal, aquí como se usa en las Escrituras, es muy raro su uso en el sentido de que esta palabra que se usa aquí es una palabra que normalmente se limitaba a hablar de un amor entre una familia terrenal, digamos, de uno que nació en esa familia. Usarlo en este contexto y en ese sentido es algo muy extraño según los comentaristas, porque Dios quiere hacer un comentario, quiere comunicar algo. Hay una relación sobrenatural entre los hermanos y la familia de Dios y nosotros como hijos de Dios. Si conocemos a Cristo y somos sus hijos, vamos a tener un deseo natural que Dios pone en nosotros a amar a los hermanos de una manera no superficial, sino profundo y muy amplio. Y nos da el poder de cumplirlo y de hacerlo. Y es tremendo pensar de que a un extraño yo puedo amarlo y mi vida puede influenciarlo para toda la eternidad. Tanto en hablarle de Cristo como animarlo y ayudarlo a crecer en Cristo. El amor fraternal. Y lo que me gustaría hacer esta mañana es ver 4 pasajes que usa y se refiere a este tema del amor fraternal y ver lo que significa en nuestra vida. Miren en sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 13. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Aquí vamos a ver la primera verdad acerca del amor fraternal. El amor fraternal es un mandamiento de Dios. No es una opción. Que si a uno le da ganas, puede tener amor o expresar amor. El amor fraternal no es el amor que uno muestra a algunos de los hermanos en la iglesia. Los que le caen bien, los que son una bendición para tu vida, sino es un amor para toda la familia espiritual. Cada uno de los hermanos debería recibir nuestro amor fraternal y nosotros deberíamos recibir su amor fraternal. El amor fraternal es un mandamiento de Dios. Ahora, el contexto de Juan capítulo 13 es el Señor Jesucristo la noche antes de que fue entregado, la noche antes de ir a la cruz. Entonces, Él está compartiendo temas, enseñanzas muy importantes que Él quiere dejar como una persona que tiene
un encuentro con un hijo o con algún esposo, alguna esposa, y que está por morir y le está contando las cosas más importantes en su corazón para que no se olvide y para que guarden esas cosas. Ese es el contexto. Y otro dato acerca de este contexto importante es que él aclara ese amor fraternal y le da un nuevo mandamiento. Ya le habló del amor entre los unos y los otros, pero ahora él añade un detalle que en pocas horas le va a impactar mucho, porque ellos no están esperando que él muera por ellos. Entonces el nivel de ese amor fraternal demostrado en su muerte va a tomar un significado muy importante. Mire versículo 34 y versículo 35. Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Esa frase, los unos con los otros, significa de la familia, de los hijos de Dios. Y es una referencia al amor fraternal, el amor a la familia de Dios. Dios quiere que sus hijos tengan un amor para los demás hijos en la familia. El amor realmente muestra algo acerca de nosotros y nuestra relación con Dios. Aquí Él está dando un mandamiento, no es una opción. No es amar a la mayoría. Pastor, Señor, yo amo a la mayoría, pero esta hermana, este hermano me cuesta un montón. Así que más vale que yo evito tener contacto con él o con ella y que los saludo así nomás, pero no quiero tener trato con este hermano o hermana. Estamos hablando de una relación amplia, profunda entre los hermanos. Muestra algo acerca de nosotros. En primer lugar, muestra realmente si somos salvos. Juan dijo en 1 de Juan, el tema del amor era muy importante para Juan. Él dijo en 1 de Juan lo siguiente. Él dijo en capítulo 2, el que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. No está en la luz, en comunión con Dios. El hermano que odia o aborrece o rechaza a otro hermano. Y para Dios hay solamente esos dos extremos, de amar de una manera que es agradable a Dios y odiar, aborrecer, menospreciar, descartar. ¿Amamos a los hermanos? ¿Realmente estamos dispuestos a superar las diferencias que puedan entrar entre nuestra relación? Otro detalle que Cristo veía y Él sabía en Juan capítulo 13, la noche que fue entregado, es que los discípulos estaban en fila caminando hacia ese lugar para celebrar la última comida, digamos, la última cena entre los discípulos y Cristo. Y mientras que estaban caminando, nos dice el Evangelio de Lucas, que discutían entre ellos. Imagínense lo que estaban discutiendo cuando estaban yendo a la última cena en la noche antes de que Cristo fue entregado. Estaban discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor en el reino.
Yo voy a ser el mayor. Vos vas a ser el mayor. ¿Quién? Yo voy a ser. Si él me ama a mí más que a vos. No, pero si yo siempre hablo, me imagino Pedro y Juan y los demás estaban discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino. Cristo, viendo esa tendencia de rivalidad, de celos, de enojo, de disgustos entre los discípulos, les da un último mandamiento y es uno nuevo. Amen los unos a los otros, que tengan un amor fraternal, como yo los he amado. ¿Y cómo lo amó? Con sacrificio, entregando su vida para ellos. No era algo superficial, no era algo así nomás. El amor fraternal es un mandamiento y muestra algo acerca de nosotros. No podemos estar en comunión con nuestro Padre Celestial, andando en la luz, andando bien y guardar rencor contra un hermano en Cristo. De buscar evitar hablar con él o con ella porque no nos cae bien, no nos gusta cómo habla, es muy prepotente, es muy mentiroso, es una persona muy fanfarrón, es una persona, no me gusta, entonces más vale que yo lo evito. Muestra si realmente nuestra comunión con Dios es una comunión profunda y amplia y real o es simplemente algo superficial de la boca para afuera. Es un mandamiento de Dios. Muestra si somos realmente guiados por el Espíritu. Si somos guiados por el Espíritu, se manifiesta en el fruto del Espíritu y un aspecto del fruto del Espíritu es el amor. Y el amor, por supuesto, hacia los hermanos. ¿Y cómo se manifiesta la carne? Con tensión, irritación, celos, enojo, una actitud egoísta, pensando en nosotros. Piensen un poco en la vida. Los niños no se llevan bien por cualquier pavada, eso es mío. No, yo estaba jugando con ese juego. Enseguida los chicos se pelean. Hay diferencias, hay enojo. Es una señal de la inmadurez. Y a veces hay creyentes grandes que manifiestan su inmadurez espiritual y su falta de comunión con Dios por actitudes chiquilines, actitudes de contención, de enojo, actitudes de no llevarse bien, de no saber cómo superar algunas diferencias o cómo no dejar y perdonar y mostrar misericordia hacia a otros. ¿Qué muestras en tu vida? ¿Podés superar esas diferencias con los hermanos? ¿Podés llevarse bien? ¿Podés decir, bueno, que Dios lo ayude? Vi una foto hace poco pensando en todo ese terrorismo y todo, de un rehén, de un terrorista. Y me sorprendió la foto que el rehén tenía una cierta sonrisa en su cara y en su mano había escrito un versículo de la Biblia. Decía el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 34, si no me equivoco, donde Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. Me impactó. En tal situación, en una situación tan difícil, Él pudo demostrar una actitud de perdonar a los reyes. Aparentemente era un hijo de Dios que conocía al Señor y estaba en su corazón en paz y tranquilidad con el Señor, aún en esta situación tan difícil. Qué triste
que algunos hermanos no pueden perdonar a otros hermanos y no aprender a llevarse bien con otros hermanos. Es un mandamiento. Pero número 2, quiero decirles que el amor fraternal cuesta, no es fácil el amor fraternal. Miren Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 es un capítulo que habla acerca de la unión del cuerpo de los hermanos, Efesios capítulo 4. Y Pablo está animando a la iglesia a crecer en unión. En capítulo 4, versículo 1, él dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Miren esto, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, o sea, el amor fraternal. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, resolviendo las diferencias que pueden surgir, que a veces requiere que uno soporta a otra persona, es aguantar las cosas que le caen mal, que no le gusta la otra persona, con el deseo de mostrar amor fraternal. Lo interesante es que el amor fraternal es natural por un lado y no es natural por el otro lado. Es natural porque compartimos tanto en común. Si uno mira en Efesios capítulo 4 y uno ve versículo 4 en adelante, hay 7 cosas que el creyente comparte en común. Por eso hay una unión natural entre los hermanos. Un espíritu, un Señor, un bautismo, una fe, etcétera, etcétera. Por eso uno puede ir a otra ciudad, uno puede visitar una iglesia nueva que jamás había visitado y entra en la iglesia y siente como un vínculo con los hermanos, siente una especie de unión con los hermanos, como si lo hubiera conocido hace mucho, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque es natural que uno comparta las cosas en común y que hay tanto en común entre los hermanos, hay una unión natural entre la familia. Pero también no es natural. Hay que guardar la unión del Espíritu. Hay que ser solícitos en resolver las diferencias, porque, como dice Santiago, nosotros tan fácilmente ofendemos en nuestras palabras. A veces en alguna expresión un poco egoísta, orgulloso, estamos quizás con un mal día o sentimos ciertas presiones y hablamos de una manera un poco cortante y somos causa de una ofensa entre los hermanos. Y por eso la unión hay que aprender, hay que cuidar esa unión. Cuesta la unión entre los hermanos. Hace falta que nosotros ejercitamos nuestra espiritualidad o que demostramos nuestra comunión con el Señor, amando a pesar de cómo a veces nos tratan. Nadie le gusta que le critican y a veces los hermanos son muy críticos. A veces hay hermanos que van a mentir, que están mal, que no deberían mentir, pero la realidad es así. A veces los hermanos van a hablar mal de vos, detrás de tus espaldas. Y te vas a dar cuenta, te va a llevar, como dice Eclesiastés, que las palabras son llevadas por los pajaritos a la persona y que escucha lo que comentan los demás.
¿Y cómo vamos a tratar ese hermano que sabemos que está hablando mal de nosotros detrás de nuestra espalda, criticando y no están de acuerdo con ciertas cosas? ¿Vamos a amarlos igual? ¿Vamos a saludarlos igual? Aprecio los hermanos que por ahí saben que los demás le están hablando mal y pueden saludarlos. ¿Por qué? Por amor. No es que hay hipocresía, que uno pretende amarlo pero guarda rencor en su corazón. Realmente lo ama. Y al final del capítulo 4 de Efesios, mire lo que dice en Efesios capítulo 4, al final del capítulo, dice así la palabra de Dios. Versículo 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos. Y miren esta frase, unos con otros, es entre los hermanos. Sean benignos entre los hermanos, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Por qué perdonar? Porque a veces hay ofensas. Hay cosas que realmente nos lastiman, nos entristece. Y la opción no es de, bueno, yo no lo voy a tratar, no voy a saludar, no voy a hablar con esa persona más. No, hay que perdonarlos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si Pedro hubiera entendido este concepto de perdonar a otros como Cristo le había perdonado, nunca habría hecho la pregunta que a veces nosotros hacemos a nosotros mismos al Señor: ¿hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Dígame un límite, Señor. Dígame que seguro que va a llegar a ese límite pronto. Así que dígame el límite para que yo pueda quedarme tranquilo con mi bronca, con mi rencor, y no saludarlo y no hablarle nunca más. ¿Cómo debemos perdonar a nuestros hermanos? De la misma cantidad y de las mismas veces que el Señor nos perdona a nosotros. Infinitamente. Todos los pecados, todas las ofensas, Él es fiel de perdonar a nosotros. El verdadero amor se manifiesta y le cuesta el amor fraternal. Si hay alguna persona en la iglesia que le cuesta tratar, es quizás por una falta de amor. Y cuesta, pero se puede aprender. El amor fraternal número 3 debería ser ferviente y sincero. Ferviente y sincero. Miren en 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. Sincero y ferviente. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. El verdadero amor fraternal es activo, es honesto, no pone una fachada. Estamos en 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro capítulo 4. El amor fraternal no es tibio, no es indiferente. Eso no es amor, es activo, es ferviente. No es hipócrita. Bueno, yo voy a hacer que esa persona crea que le ame y que no se dé cuenta que estoy ofendido y enojado con esa persona por lo que me dijo o lo que está diciendo o lo que ha hecho. Yo voy a pretender, pero realmente odio a esa persona, a ese hermano. Realmente no lo respeto para nada. Es una persona que realmente no sirve para nada. Eso no es el amor fraternal que Dios quiere que expresemos.
es ferviente y sincero. Versículo 8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Esa palabra ferviente es una palabra que se usa para extenderse. Es algo donde uno hace un esfuerzo de extenderse. Es una palabra que habla de algo activo. En vez de pensar en nosotros, en nuestra ofensa, estamos pensando en el otro. En vez de vivir una vida egoísta, estamos poniendo a otros primero y queremos amarlos como Cristo nos amó a nosotros. Esa palabra ferviente es la misma idea, es la misma palabra en Hechos 12, cuando dice, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y el rey había matado a Jacobo y después metió preso a Pedro? Y Pedro estaba en la cárcel y la iglesia estaba orando con miedo que Pedro también iba a ser un mártir para Cristo. Dice que la iglesia hizo oración sin cesar. Esa es la idea, eso es la palabra ferviente. Activamente estaban clamando a Dios y rogando a Dios y esperando en Dios. Esa es la idea. Nuestro amor para los hermanos debería ser un amor ferviente, atento, escuchando, atento a sus necesidades. Es una conversación entre los hermanos. ¿Le han pasado alguna vez que estaba con un hermano o una hermana y estaban hablando, charlando? No era un diálogo, era un monólogo. He pasado a veces hasta con colegas que le he dicho a Laura, eso fue un monólogo, 1 hora y media, escuchando todas las cosas que le pasaron, las dificultades, los problemas, su ministerio y todo. Me pasó no hace mucho, un monólogo, 1 hora y media. Qué lástima, qué egoísmo. El amor fraternal es atento al otro, está conversando, compartiendo. Y cuando ve alguna necesidad y sabe que puede suplir esa necesidad, suple esa necesidad. Ayuda al hermano o a la hermana con esa necesidad. El error muy grande es no tomar el tiempo de conocernos como hermanos. Yo sé que la vida es muy agitada. Tenemos muchas cosas que hacer. El trabajo, en casa, la comida y un montón de cosas. Pero hermanos, aprovechemos el tiempo que estamos juntos, conociéndonos el uno al otro. Qué triste sería que dos creyentes se congregan en la iglesia durante meses y que alguien le diga, fulano de tal tiene una petición de oración. ¿Y quién es fulano de tal? No, ¿te acordás de la persona alta, bajito, con lentes, que siempre siente él? Él se llama eso. Se llama así esa persona. Qué triste. Meses en la misma congregación, pero no se saluda, ni siquiera se conoce. Sí, fulano de tal tiene un esposo incrédulo. ¿En serio? Yo no sabía. Fulano de tal trabaja en tal trabajo. Qué bueno. Conocernos. El amor fraternal es ferviente. Toma la iniciativa de conocernos, de hablar. Pero también es sincero. Sincero. Romanos 12:9 dice así, Romanos 12:9. Lo voy a leer, Romanos 12:9. Dice así: el amor sea sin fingimiento. Y 1 de Pedro, capítulo 1,
estamos ahí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. ¿Qué significa fingido? Fingido es uno que pretende hacer algo que no es. Es una palabra que se tomaba de los actores en aquel entonces, el hipócrita, el actor que ponía una careta y por ahí era un hombre, pero pretendía ser una mujer. Por ahí era un hombre muy pobre que pretendía ser una persona con mucha plata. Y por supuesto, un actor, bueno, eso es su trabajo, está bien. Pero un creyente que guarda malas actitudes hacia otra persona y pretende amarlo, siendo amable con esa persona, digamos, limitado, es un hipócrita. Ahora, si te cuesta amar a una persona por lo que ha hecho, y vos realmente orás al Señor y decís, Señor, yo quiero perdonar a esa persona, yo lo perdono. Lo voy a saludar, lo voy a tratar, lo voy a ayudar en lo que pueda, y uno hace un esfuerzo para hacerlo, eso es un amor no fingido. Algunos directamente, yo no me cae bien, no me gusta, entonces no lo voy a tratar para no ser hipócrita. Eso, claro, es no ser hipócrita, pero es ser desobediente y rebelde como un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es un mandamiento de Dios, el amor fraternal y amar a los hermanos como Cristo quiere que los amemos. Es importante el amor fraternal. Es fácil después de una ofensa pretender amar a alguien y realmente no amarles. Cuidado con juzgar a otros. Cuidado con una actitud donde uno mira a una persona y juzga según la apariencia. He hablado con personas que me han dicho, pastor, no sé qué pasó, pero yo saludé a fulano de tal por la primera vez y me di cuenta que no le caí bien. Me doy cuenta por la frialdad de esa hermana o ese hermano que no me quiere. Hay algo en mí que ve que no le cae bien y me trata como que a distante, frío. Y agradezco a Dios por personas que me han dicho eso, me han confesado, pero estoy orando por esa persona. Estoy haciendo un esfuerzo de vincularme con esa persona, de expresar mi amor. Y con el tiempo hemos visto un cambio de actitud, donde realmente hay un aprecio y hay un amor. Cuidado, hermanos, de juzgar a otros, de mirar por afuera y pensar cosas que no son agradables delante de Dios. Y la persona amó a la otra persona realmente con motivos sinceros y con un deseo de obedecer al Señor, y Dios ha dado fruto y ha bendecido esa relación. A veces, por razones inexplicables, hay personas que por ahí no te van a caer bien. Ámenlos, trátenlos bien, ámenlos y ayúdenlos a conocer las cosas de Dios. No seamos falsos, que amemos a otros ferviente y sincero. Y por último, el amor fraternal se aprende. Está todo entretejido, estas ideas. Pero mire 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Los tesalonicenses aprendieron a amar. En capítulo 1 habla de ellos como un ejemplo del amor. Un ejemplo del amor. Un ejemplo del servicio. Y en 1 Tesalonicenses 4:9 dice,
1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Habían aprendido los principios de amor fraternal. Sabían que era una obligación, era un deber de ellos amar a otros. Y lo pusieron en práctica, aprendiendo en práctica a todos los hermanos. El amor fraternal no es selectiva. A eso me cae bien, bueno, yo lo quiero, eso más o menos. Entonces, y la mayoría, bueno, pastor, la mayoría los quiero mucho. No, el amor fraternal se manifiesta y debe manifestarse a todos. Los tesalonicenses aprendieron a amar, supliendo una necesidad. En Macedonia, según Segunda Crónicas, en Macedonia había pasado una sequía y un sufrimiento terrible por la persecución, y los hermanos respondieron a su necesidad dando con sacrificio. Ahora, ¿por qué en una familia hay un amor especial? Y estoy hablando de la familia terrenal. ¿Por qué hay algunas familias que se llevan muy, muy bien y tienen un amor, tienen una juntada de familia, y otras familias que no se juntan nunca y no tienen un amor entre ellos? Por el amor, por el tiempo que pasan juntos. Uno aprende a amar su familia por el tiempo que pasan juntos. Hay algunos que son egoístas, que no quieren pasar el tiempo y bueno, hacen lo que ellos quieren. Y como en la familia terrenal, la familia espiritual, podemos desarrollar un amor entre nosotros, trabajando juntos, estando juntos, sirviendo juntos, superando las diferencias. Es como una familia terrenal muy, muy cercana. Crecen comiendo juntos, trabajando juntos, estudiando juntos, jugando juntos, a veces peleando juntos, pero están juntos. Y extrañan sus hermanos, extrañan sus hermanas, extrañan ese tiempo que estaban juntos. El amor fraternal es algo que se aprende entre los hermanos. Y a veces uno no siente amor fraternal para su hermano porque no pasa tiempo juntos, no están sirviendo juntos. Y cuando están sirviendo juntos, por ahí hay algunas diferencias que lo apartan y enfría ese amor fraternal. ¿Te ha pasado alguna vez que estabas trabajando con otro hermano o otra hermana en la iglesia haciendo algo y por ahí su opinión no le gustó? Por ahí su manera de trabajar o su manera de hacer las cosas no le gustó, no estaba de acuerdo con eso. El creyente maduro busca seguir uniéndose con ese hermano, sirviendo y mirar a la causa de Cristo. No es acerca de él o de ella. Ah, no, yo no aguanto, yo no soporto. Yo pedí una mujer hace mucho, acerca de la limpieza en la iglesia. No, pastor, yo no voy a limpiar la iglesia, no me gusta. Mira ese lugar donde guardan las cosas, está todo sucio, no, yo no soporto, no aguanto. Y nunca ayudó en la limpieza. Yo entiendo, algunos no pueden ayudar en la limpieza, pero no es por mal motivo o nada, no estoy hablando de eso. Pero la actitud era muy triste. Una falta de querer colaborar, de ayudar por las diferencias entre los hermanos o entre las hermanas. ¿Estás aprendiendo a amar
a los hermanos. ¿Sabe? Dios muchas veces nos enseña a nosotros de una manera muy especial. ¿Cómo le enseña un maestro la matemática a sus alumnos? Le enseña los principios y después le da un papel y dice, bueno, hacer este trabajo en la matemática. ¿Cómo enseña un maestro, un carpintero, a un aprendiz la carpintería? Le explica todas las máquinas, lo que hace, lo que puede hacer, le muestra la madera y después le dice, bueno, haceme tal cosa y tiene que hacerlo. ¿Sabe lo que Dios hace para enseñarnos a nosotros a aprender el amor fraternal? Nos enseña los principios de la palabra de Dios y nos manda una persona que por ahí es un poco difícil de amar. Una persona que nos molesta o una persona que por ahí no nos cae bien desde el principio. ¿Y sabe lo que Dios está haciendo en tu vida y en mi vida? Porque a veces pasa con el pastor también. Dios nos está enseñando el amor. Nos está enseñando lo que es el amor fraternal. Y cómo amar a nuestros hermanos. Cómo profundizarnos en nuestra relación con Dios, clamando a Él, pidiendo su ayuda, pidiendo su gracia, pidiendo la sabiduría para poder hablar a otros. Quizás a algunos aquí Dios le está enseñando el amor con algún hermano, alguna hermana en la iglesia. ¿Sabe la respuesta de un creyente inmaduro acerca de la persona que le cae mal? Evitarlo. No lo voy a saludar, no voy a tratarlo. Él va por un lado y yo voy por otro. Yo lo miro, no está ahí hablando, entonces yo hablo con ella. Esa persona me cae tan bien, yo sí, quiero hablar con él. Y no está mal tener amigos en la iglesia, y hay gente que le va a caer bien. Hay gente que tiene circunstancias muy parecidas a la tuya. Uno ve las hermanas con chicos, chiquitos, y le trae otras hermanas con chicos chiquititos. Y es algo natural. Un hombre jubilado se va a juntar con un hombre jubilado y hablar y charlar. No, eso no está mal. Pero está mal evitar hablar o trabajar. Algunos por ahí no tienen un vínculo fuerte porque no quieren trabajar por el Señor. No quieren asumir la responsabilidad en algún ministerio. Ahora estoy hablando de los que no quieren, no los que no pueden. Entiendo que hay algunos que no pueden por algún motivo. Estoy hablando de los que no quieren. No quiero los problemas, no quiero los conflictos, están pensando en ellos. Es una vida muy egoísta. El amor es siempre pensar en otros. El amor es poner a otros primero. No tenemos el tiempo, pero en Filipenses capítulo 2, cuando habla del amor, está hablando de seguir el ejemplo de Cristo, donde Él estaba dispuesto a venir desde el cielo, dejar atrás toda la comunidad y poner a otros primero, amándolos. Dios te está enseñando acerca del amor, el amor fraternal. El amor es fraternal, es muy importante, es un mandamiento de Dios. El amor fraternal cuesta, porque va en contra a veces de nuestros gustos y nuestros deseos personales. El amor fraternal es ferviente y sincero, es algo activo, no es pasivo. El amor fraternal se aprende. No se sientan mal si hay alguna persona que le cuesta amar. Dios está tratando de mostrarte algo acerca de vos, de su comunión con Dios o de alguna necesidad en tu vida. Es una prueba, es una ayuda para aprender a buscar fuerzas y comunión con Dios y vivir para Dios. El creyente que tiene amor fraternal
Es una persona que está dispuesto en obediencia a Dios a ensuciarse las manos, digamos, trabajando para el Señor, haciendo algo para Dios, trabajando con otros hermanos, tratando de llevarse bien y que resiste la tentación de vivir aisladamente. El creyente aislado, el creyente que no trata a otros creyentes, que tiene poco contacto con los hermanos, que tiene poco contacto con el servicio, es un creyente que no tiene fruto espiritual. Es un creyente que está malgastando los dones, las habilidades que Dios le ha dado para el beneficio del cuerpo local, de la familia de Dios. Involúcrense en la obra de Dios. Amen a los hermanos. Desarrollen ese amor fraternal. Vamos a orar al Señor.